Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como siempre empezamos otro viernes más publicando a las 3 de la tarde y en este caso vamos a dar un repaso, como dije la semana anterior, a la rentabilidad que han obtenido todos los fondos que yo vengo a llamar fondos favoritos, ¿vale? Vamos a dar un repaso. Vamos a empezar por fondos de renta fija, seguiremos por fondos mixtos y acabaremos en fondos de renta variable. Bueno, como yo muchas veces digo, al final hay más fondos que oyentes o de clientes, con lo cual lo que siempre suelo hacer es seleccionar una gama, los que yo considero que tengo en el radar, con los que construyo la mayoría de las carteras y que son un poco los, pues yo le llamo mis favoritos, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación empezamos, no recordando como siempre y agradeciendo que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sabéis, porque bueno, pues de esa manera las aplicaciones siempre posicionan en las primeras posiciones a los podcasts pues que tienen más 5 estrellas en el caso de Spotify, más me gusta en iBooks, etcétera, ¿vale? Bueno, empezamos sin más dilación con los fondos de renta fija. Vamos a ver que lo tengo por aquí. Venga. Empezamos en este caso por el Cartesio X con una rentabilidad en positivo en el año del 8,64%, que para un fondo de renta fija, aunque tiene, bueno, los gestores pueden incluir una parte de renta variable muy pequeñita, que normalmente no deja de ser algo así como el 8 o el 10%, pero es un fondazo para un oyente, un inversor muy conservador que lo suele hacer bastante bien. Casi todo es renta fija. Y como digo, rentabilidades sostenidas mucho en el tiempo. Seguimos por el BNY Mellon Global Short, es un fondo de renta fija de corta duración que invierte en bonos high yield, rentabilidad en positivo del 6,60. Veremos que este año los fondos de renta fija, en términos generales, salvo muy raras excepciones, han tenido todos unas rentabilidades, digamos que muy, muy razonables. Ya lo anticipábamos un poco a principios del año 2024, donde poníamos un poco foco en la renta fija, que se debería de comportar bien, y bueno, pues la verdad que así ha sido. Como digo, este fondo, el BNY Mellon Global Short, 6,60. Seguimos por el Sextant Bond Picking de la gestora Amiral, francesa, también renta fija, corto plazo, bonos que muchas veces están fuera del radar de muchas agencias de calificación crediticia, ellos suelen hacer su propia valoración de empresas, rentabilidad en positivo 6,64. Epley Short Corporate Bond, rentabilidad en positivo 5,47. Brickwater Capital, sorpresa muy, muy positiva, en este caso del 9,85. Tenéis una entrevista a los gestores del Brickwater Capital a lo largo del 2024, creo que fue durante la primavera, donde explican un poco la dinámica de inversiones. Son gestores españoles y lo suelen hacer bastante bien. Acacia Renta Dinámica, rentabilidad en positivo del 4,10. Acacia Renta Dinámica le podemos considerar prácticamente un fondo monetario, pero con un pasito, digamos, un poquito más que un monetario, que para lo que llevamos de 2024 lo ha hecho mejor que los monetarios. Esperemos que el año 2025 lo haga mejor. Invierten en letras del tesoro, pero bueno, tienen un componente de opciones que le hace que a largo plazo siempre suelen tener una rentabilidad del 1% aproximadamente superior a lo que suelen tener las letras del tesoro, los fondos monetarios. Un fondo muy interesante. Robeco Global Credit Short, fondo que invierte en bonos de crédito de corta duración, 3,67 en positivo. Flossbar Bond Opportunity, 1,62. Aquí este fondo, que también es un fondazo, se ha quedado este año un poco rezagado.
Vamos a pasar un poco ahora, tenemos aquí varias gamas de monetarios, en este caso Grupama Ultra Short-Term Bond 4,02%, Fidelity Eurocash 3,59%, BlackRock 3,19%, Amundi Euroliquidity 3,58%. Como vemos, toda la gama de monetarios se ha comportado el año pasado bastante bien. Cierto es que este año, como están bajando los tipos de interés, pues bueno, lo normal que suceda es que los monetarios se irán adaptando a lo que está haciendo el Euribor, es decir, se acercarán al 2 y pico por ciento. No vamos a tener la rentabilidad del 3 y pico que hemos tenido este año, porque los monetarios pues se ajustan a los tipos de interés prácticamente a diario. Muzinich Short Term Fund, también de la gestora Muzinich, muy interesante porque la gestora Muzinich está especializada en renta fija, solo hacen renta fija y bueno, los fondos son muy interesantes en todos los aspectos. Este fondo es de corto plazo, rentabilidad en positivo 4,30. Luego tenemos el Muzinich Global Short Investment Grade, es decir, también bonos de corta duración, pero que solo puede invertir en bonos Investment Grade, que es la mayor calidad crediticia que puede tener un bono. ¿De acuerdo? Empresas pues prácticamente AA, AAA, empresas muy solventes. Nordea Lot Duración 4,38, también una rentabilidad muy interesante, es un bono que invierte básicamente en cédulas hipotecarias de corto plazo y por un lado tenemos la garantía del bono y por otro lado tenemos el colateral de lo que viene a ser la hipoteca o la cédula hipotecaria. Muchos bancos lo que hacen es que cuando dan hipotecas, pues luego van al mercado y esas hipotecas lo que hacen es que las titulizan para poder seguir dando préstamos, pues este tipo de fondos compran ese tipo de titulizaciones, ¿de acuerdo? Morgan Stanley Global Fixed Income, rentabilidad en positivo 2,81. El Morgan Stanley Global Fixed Income, bueno, pues es un fondo que para un inversor de renta fija pues puede delegar la gestión en Morgan Stanley y ellos pues pueden coger tanto bonos de corta duración, de larga duración, bonos europeos, bonos americanos. Normalmente si cogen bonos americanos lo que hacen es cubrir la divisa, fondo interesante. Otro fondo de Morgan Stanley, en este caso European Fixed Income, lo mismo, es flexible, pero en este caso sesgado hacia Europa. Rentabilidad positiva del 4,71. Otra sorpresa en positivo, el Buy and Hold Bonus, gestora española, muy interesante. Rentabilidad en positivo del 7,52. PIMCO, Global Income, 2,83 en positivo. Fidelity Global Short Duración Income, 5,10% en positivo, muy interesante para ser un fondo de muy bajo riesgo, prácticamente digamos una gama un poquito superior a un monetario, que casi es lo que este año deberíamos de poner el foco, pues una rentabilidad en positivo del 5,10. Carmignac Seguridad, 5,28, muy bien. Sorpresa negativa en renta fija a lo largo del año, el M&G Optimal Income, con una rentabilidad en negativo del 4,3%. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues como norma general el M&G Optimal Income suele tener bonos de larga duración, de bastante larga duración, y eso este año le ha penalizado. Es verdad que como, bueno, los tipos de interés ahora que están bajando y demás se acomode, es probable, que no seguro que este fondo este año bata a casi todos los fondos que tenemos aquí en favorito, con lo cual, bueno, deberíamos de ponerlo en el radar porque con una rentabilidad en positivo del M&G Optimal Income, que es un fondazo y a largo plazo lo suele hacer muy bien, es un fondo a tener en cuenta este año. Fidelity Eurobond 2,54, Jupiter Dynamic Bond menos 1,06, también sorpresa en este caso negativa. Capital Group High Income 1,97, está bien, pero se ha quedado un poco rezagado para lo que viene a ser este año la renta fija. Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, bonos, digamos, con vencimiento ya definido, 2026, 2027, 2028, rentabilidad en positivo 3,29. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, bonos corporativos europeos, rentabilidad en positivo 4,77. Fidelity Euro Short Term Bond, con una rentabilidad en positivo del 3,07, prácticamente es, bueno, digamos que un monetario un pelín más avanzado, pero poquita cosa más, que para un inversor extremadamente conservador, interesante. El AXA Euro 10 LTA Europe, con una rentabilidad en positivo del 2,4. Este fondo, digamos que es un fondo
interesante a tener en cuenta para una cartera de renta fija. Invertir un porcentaje. Es un fondo, digamos, más arriesgado que el resto porque tiene bonos de duración de 10 años. Estos bonos se suelen mover mucho y para una pequeña parte de una cartera que todo sea renta fija puede tener su interés porque es verdad que es más volátil, pero es un fondo que como los tipos de interés bajen, este fondo se va a comportar bastante bien. Como la curva de tipos se aplane o baje, este fondo va a volar. EDM, Credit Portfolio, también de la gestora española EDM, rentabilidad en positivo 4,75. Robeco Eurogover, rentabilidad en positivo del 1,10. Lo mismo, el Robeco Eurogover también que tiene una duración de 8,1 años, que es mucha duración para una cartera de renta fija, pero sí para poner una pequeña parte en una cartera de renta fija en este fondo. Insisto, una pequeña parte. Y Robeco Global Credit, también con una duración un poquito más larga y rentabilidad en positivo 1,43. Rentabilidades escasas, pero en este caso por la duración. Muchas veces me habéis oído escuchar a muchos de vosotros que hay que tener cuidado con los fondos de renta fija de larga duración porque tienen mucho riesgo, pero evidentemente ahora que partíamos de, vamos a llamar tipos de interés un poquito más altos, estos fondos, a poquito que el mercado y la curva de tipo se aplane, lo van a hacer bastante bien. Bueno, seguimos, en este caso pasamos a la categoría de fondos mixtos. También sorpresas y en todos los lados positivas. Empezamos por el Invesco Pan-European High Income con una rentabilidad en positivo del 4,27. Seguimos por el Morgan Stanley Global Balanced Risk con una rentabilidad en positivo del 13,73%. La verdad que muy bien, un comportamiento excepcional para ser un fondo mixto. Flossbar Multi Asset Balance con una rentabilidad en positivo del 9,57%. Fidelity Multi-Asset Global, rentabilidad en positivo 10%, rentabilidad en positivo del 10% para un fondo mixto es una barbaridad. Tenemos que tener en cuenta que son fondos que son bastante volátiles, con lo cual tienen, bastante poco volátiles. Seguimos en este caso con el MFS Global Total Return con una rentabilidad positivo 9,64%, Flossbar Multi-Asset Defensivo 6,59%, Capital Group Global Allocation, rentabilidad positivo 15,74%, insisto, 15,74% para ser un fondo mixto es una barbaridad. Tenemos que tener expectativas un poquito más bajas para este tipo de fondos porque van a estar alrededor del 6-7%, pero bueno, todo lo que sea sumar siempre viene bien. Buy and Hold Flexible, también de la gestora española, rentabilidad en positivo 8,65%, Carmignac Emerging Patrimoine, rentabilidad en positivo 1,88%, se ha quedado un poquito rezagado por el componente de emergentes que tiene este fondo. Benny Mellon Global Real Return 6,55%, un fondo de los de retorno absoluto, desde mi punto de vista, de lo mejorcito que hay en el mercado. Yo muchas veces me habréis oído hablar que los fondos de retorno absoluto no me gustan nada, porque como yo siempre digo, el retorno siempre es para la gestora, porque cobran la comisión, pero pocas veces le llega al partícipe el retorno. Pero bueno, el Benny Mellon es uno de los casos más excepcionales dentro de este tipo de fondos. Os suena hacer bastante bien. Los fondos de retorno absoluto son fondos que yo siempre los catalogo un poquito de fondos raros, cajas negras, que hacen un montón de cosas diferentes y con resultados en general bastante pobres. El Aberdeen Diversified Income con una rentabilidad en positivo del 11,92%, teniendo en cuenta que el Aberdeen, este fondo reparte un dividendo del 5% anual, con lo cual la rentabilidad es 11,92 más el 5% que se reparte, que es un fondo global, diversificado en todo el mundo, tiene renta fija, renta variable, tiene bonos de infraestructuras, en fin, todo tipo de activos le hace que reparta un dividendo del 5% anual, pero lo reparte todos los meses, es decir, al razón del 0,40 y pico al mes. Es para alguien que quiera tener un dividendo, cobrar un complemento para su pensión, etcétera, todos los meses va cobrando su dividendo, que es como si tuviera un piso alquilado o un local alquilado, pero con mucho menos riesgo porque es un fondo que está diversificado en todo el mundo, con lo cual si nosotros tenemos un local alquilado por 200.000 euros, pues tenemos un grado de
de concentración muy elevado. Mientras que si tenemos un fondo de este tipo, pues tenemos activos en todo el mundo y activos buenos, desde bonos de aeropuertos, bonos de concesiones, acciones, en fin, todo tipo de bonos y de acciones diversificados en todo el mundo, cual es una opción bastante interesante. Bueno, y por último, ahora vamos a fondos de renta variable. Aquí la gama es un poquito más alta porque, bueno, nosotros siempre tenemos el foco puesto más en los fondos de renta variable. Si nos fijamos, por ejemplo, en fondos de renta fija tenemos aproximadamente unos 30-31. Fondos mixtos tenemos menos, tenemos aproximadamente 12 fondos. Perdón, y no he nombrado dentro de fondos mixtos al Trojan Fund, porque le tengo aquí, pero no sé por qué motivo no he añadido la rentabilidad. Vale, la rentabilidad en el año 2024 del Trojan Fund veo que ha sido de un 4,27. Fondo muy interesante. Y el Trojan Fund es un fondo que a largo plazo lo ha hecho extraordinariamente bien. Tiene una cultura de protección de capital. Prácticamente los mayores inversores del fondo son los mismos dueños de la gestora. Bueno, es una familia inglesa que, bueno, tenía empresas, las vendió, hizo un family office que luego lo contrató, no lo contrató, perdón. Lo llevó a ser una gestora de fondos y ese mismo fondo que tienen ellos en la familia lo venden. A largo plazo ha obtenido rentabilidades muy interesantes. En el momento actual tienen aproximadamente un 27% solo en renta variable. Son bastante cautos, tienen una parte en oro. Es un fondo interesante para un inversor que quiera invertir con poca volatilidad, estar tranquilo y sacar una rentabilidad a largo plazo pues alrededor del 5 o 6%, que está bastante bien para tener un fondo con poca volatilidad. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, vamos a los fondos de renta variable. Empezamos por el fondo EDM Strategy con una rentabilidad en positivo del 6,57, EDM gestora española. Suelen invertir en compañías, vamos a llamarle, de crecimiento, compañías de grandes compañías, en fin, con bastante calidad. El BNY Mellon Long Term Global Equity, un clásico del podcast, rentabilidad en positivo del 13,29, fondo que sin meterse con nadie, sin hacer grandes alaracas, pues suele tener, es un martillo pilón que siempre pim, pam, tiene unas rentabilidades extraordinarias, 13,29. Avante Manager, en este caso es un fondo de fondos, con una rentabilidad en positivo del 9,77, Sestam PME, fondo de pequeñas compañías sesgado hacia compañías francesas, etcétera. Las compañías francesas, por todo el tema político en Francia, el año pasado las han castigado bastante, pues un fondo que es un fondo muy, muy bueno, que el año pasado tuvo una rentabilidad negativa del 4,44% y es un fondo donde poner el foco para probablemente este año, porque este tipo de estrategias no sabemos cuándo el mercado repunte, pero cuando repunte lo van a hacer muy, muy fuerte. Aquí están las compañías que hay en este tipo de fondos extraordinariamente baratas. Morgan Stanley US Advantage, un fondo que invierte en compañías tecnológicas, compañías disruptivas a largo plazo de la gestora Morgan Stanley, rentabilidad en positivo del 39,8%, una barbaridad. Guinness Global Equity, también un fondazo global, en este caso, rentabilidad en positivo 19,54%, Sherlin World Group, rentabilidad en positivo 7,80%, Bailey Gifford, rentabilidad en positivo 32,28%, Lombia Small Cap, menos 2,47%, también es un fondo sesgado hacia compañías francesas, alemanas, etcétera, pequeñas compañías, y todo lo que tiene que ver con las pequeñas compañías, pues el mercado el año pasado no lo hizo bien. Fidelity Fast Global, he hablado en algunas ocasiones de este fondo, rentabilidad en positivo del 0,89, gestor es un poco particular, atípico, y es un fondo que para el momento actual es muy interesante porque es el clásico fondo que como el mercado se caiga, lo va a hacer muy muy bien, porque puede tener posiciones cortas en valores donde él cree que están muy sobrevaloradas y que pueden caer, y a su vez tiene posiciones largas en valores donde el gestor cree que van a subir. Entonces, es un fondo que descorrelaciona bastante si lo tenemos en una cartera
y que si el mercado sube, como estos años no sube, pero como el mercado se caiga, este fondo lo va a hacer extraordinariamente bien. Equan, la gestora española, hemos entrevistado por aquí en varias ocasiones a los gestores, rentabilidad en positivo 2,38, sesgado también hacia pequeñas compañías. Valentum, también la sorpresa en este caso negativa del año, menos 5,17. Bueno, en la última carta anual los gestores de Valentum dicen que nunca han visto un diferencial de valoración tan alto entre grandes compañías y pequeñas compañías. Lo mismo un fondo a tener en cuenta. Si tenemos que construir una cartera, pues probablemente este fondo sería de los que entrarían en cartera, y si tenemos que hacer algún rebalanceo, yo claramente en este fondo aumentaría ahora mismo la posición, porque como siempre digo, nosotros tenemos que comprar los fondos. Por un lado, elegir buenos fondos y segundo, elegir el momento que el fondo no se está comportando de la manera correcta. Y en ese caso, no solo que vamos a atacar buena rentabilidad, sino que vamos a ser capaces de batir al fondo a largo plazo. Es decir, si nosotros compramos el año pasado este fondo con un menos 5,17, como a largo plazo este fondo lo haga más 10, habrá años, que decir, nos vamos a llevar más 10 menos el 5,17% del 24. Es decir, rentabilidad mucho mayor que el fondo por comprar cuando el fondo está en rentabilidades negativas. ¿De acuerdo? Trilinden Small Cap 5,92, es un fondo de pequeñas compañías global, lo ha hecho bien. Bankinter, pequeñas compañías, 0,27, lo mismo, sesgado hacia pequeñas compañías, que no lo ha terminado de repuntar. MFS Europe Small Cap, en este caso también sesgado hacia pequeñas compañías y la rentabilidad razonable del 7,23, muy bien. Bestinver Internacional 13,68 en positivo, Bestinfond 12,18 en positivo, MFS Prudent Capital, rentabilidad en positivo 11,04 y ya el nombre lo dice, de la gestora MFS, y digamos que es un fondo, podríamos catalogarlo en un momento dado de mixto, como el nombre dice, Prudent Capital, capital prudente, suele tener un sesgo hacia protección del capital muy elevado, con todo y con eso el año pasado 11% en rentabilidad en positivo, muy bien. Magallanes Europa, menos 2,18, misma consideración que el Valentum. Muy buen momento para incrementar posiciones en este tipo de fondos, ¿vale? Magallanes Iberia, 17,48, aquí pasa un poco lo contrario. Estos años de atrás nadie quería comprar en Iberia, nadie quería hablar de renta variable española. Bueno, pues este año de media los fondos de renta variable española pues están obteniendo entre un 15 y un 20%, ¿de acuerdo? Otra sorpresa positiva, Polar Capital Insurance en positivo 32,20. No recuerdo muy bien si fue en el año 2000, a principios del 2024 o a finales del 2023, hablé de este fondo en el podcast donde dediqué incluso un capítulo especial hablando solo de este fondo. Era un fondo sesgado hacia compañías aseguradoras mundiales que lo suelen hacer muy bien, a largo plazo tiene unas rentabilidades extraordinarias y este año pues ha obtenido una rentabilidad del 32%, que está muy bien y es un fondo, vamos a llamarle dentro de renta variable, con un riesgo bajo porque bueno, invierte en compañías de todo el mundo aseguradoras y suelen ser bastante estables. Cartesio Y, rentabilidad en positivo 7,74. La gestora Cartesio se caracteriza por ser una gestora, tanto si invierte en renta variable como en renta fija, una gestora prudente, con una volatilidad baja en sus fondos y con unas rentabilidades muy consistentes a largo plazo. Para clientes que no quieran sufrir en exceso, que quieran dormir tranquilos, que quieran tener exposición a renta variable con muy poca volatilidad, con unas rentabilidades bastante decentes. Capital Group New Perspective, con una rentabilidad en positivo en el año del 22,83. Este fondo, para que nos hagamos una idea, tiene una antigüedad de 50 años. Y en los 50 años ha tenido de media aproximadamente 12-13% de rentabilidad media, que es una barbaridad de rentabilidad a largo plazo. Advalor Internacional, menos 2%. Rcovalor, rentabilidad en positivo 16,71. El Rcovalor está dentro de la gama de un capítulo que hice donde hablaba un poco de qué fondos elegir por si vienen momentos de crisis. Fondos, digamos, más tranquilos, más prudentes y con un sesgo hacia la protección de capital elevado. Con todo y con eso, el año pasado, 16,71. Un clásico del podcast también, el Fan Smith, rentabilidad positivo, 13,61. Fidelity Global Focus, rentabilidad positivo, 19,60. Fondo global de renta variable de Fidelity.
bastante concentrado y con rentabilidades a largo plazo también muy buenas. Otro clásico del podcast, Morgan Stanley Global Brands, 1528. Morgan Stanley Asia Opportunity, un fondo del que nadie quería hablar este tiempo y que nadie tenía en carteras. Bueno, pues el año pasado rentabilidad en positivo 28. Morgan Stanley Global Opportunity, un caso paradigmático. Creo recordar, en el año 2020, 2021, 2019, todo el mundo me mandaba carteras con el Morgan Stanley Global Opportunity. Un fondo que se comportaba muy bien y lo hacía extraordinariamente bien. Ha tenido años 2022, 2023 malos de rentabilidad, que ahí es cuando este tipo de fondos deberíamos de haber aprovechado e ir añadiendo posiciones. Este año 2024, rentabilidad en positivo 26%, es decir, como siempre digo, tenemos que elegir buenos fondos y comprarlos cuando estén, pasando malas épocas. Robeco Global Consumer Trend, 18% en positivo. BlackRock Gold, es decir, BlackRock oro. No compra oro físico, sino que compra compañías extractoras de oro. En este caso se ha comportado un poquito peor que el oro, más 13, ha tenido una rentabilidad del 13,58. Creo recordar que el oro el año pasado pues, tuvo una rentabilidad aproximadamente del 20 y pico por ciento. BlackRock HealthSense, que es un fondo que invierte en compañías farmacéuticas de todo el mundo, 8,74 en positivo. BlackRock Mining invierte en compañías mineras en todo el mundo, rentabilidad en negativo del 5%, 4,95. DePan Invest Real Estate, un fondo que invierte en compañías inmobiliarias europeas, básicamente con una rentabilidad del 2,74 en negativo. También un fondo muy interesante donde poner el foco para un inversor, vamos a llamarle patrimonialista, conservador, etcétera. Un fondo muy interesante porque invierte en inmuebles, pero en inmuebles de zonas prime, en las mejores zonas de Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Bruselas, tanto edificios de oficinas como plataformas logísticas, de Amazon, Decathlon, etcétera. Fondo interesante con unos activos muy buenos. Fidelity China Consumer, un fondo que también hemos hablado mucho en el podcast, rentabilidad en positivo el 3,75. Rentabilidad en positivo el 3,75, pero es que este fondo yo lo he visto estar cayendo e ir aumentando posiciones en clientes cuando estaba cayendo el 15, 14, 13. Luego llegó septiembre con las medidas que tomó el gobierno de China y este fondo subió. Ahora, esa subida al final de año se moderó un poco y ha acabado el año con un 3,75, pero yo lo he visto, como digo, cayendo 14, 15, 16 y en muchos casos ahí estuvimos añadiendo posiciones. Flossbach Multiple Opportunity, un fondo de renta variable de la gestora alemana Flossbach con rentabilidad en positivo 8,91. Ebley Emerging Frontier, rentabilidad en positivo del 26,56%. En algunas ocasiones lo he comentado y ahora vuelvo a comentarlo. Posiblemente en renta variable, el Ebley Emerging Frontier será el fondo que tenga las comisiones más caras. Pero a su vez es un fondo de lo que como norma general siempre tiene unas rentabilidades muy buenas. Y decimos, este 26% de rentabilidad en positivo ya es descontado comisiones. Este fondo está sesgado hacia, por un lado, pequeñas compañías de mercados emergentes y mercados fronteras. Es decir, no está, por ejemplo, ni en China, sino que está en Taiwán, en Vietnam, en mercados que todavía, digamos, no están ni siquiera pertenecen un poco al mundo desarrollado, sino los más emergentes dentro de los emergentes, ¿vale? Los gestores viajan por todo el mundo intentando encontrar las mejores empresas, los resultados son extraordinarios y el hecho de viajar por todo el mundo y tener un equipo amplio hace que los costes también se disparen, pero muchas veces no nos tenemos que centrar únicamente en el coste, que sí que es importante, sino en la rentabilidad neta, que es un poco lo que nos llega a nosotros, ¿de acuerdo? Matthew China Small Cap, rentabilidad en positivo 2,56, sesgado hacia pequeñas compañías de China. No sabemos cuándo pasará, pero este fondo cuando suba no va a subir, va a volar directamente, pero hay que ser pacientes con este tipo de fondos, tener un porcentaje pequeño en la cartera, una cartera bien diversificada y lo hará bien. Morgan Stanley Euro Opportunity
gestionado por el mismo equipo que el Global Opportunity, pero en este caso sesgado hacia compañías europeas, rentabilidad en positivo 17,40. Franklin Templeton Emerging Small Cap, pequeñas compañías de renta variable global, 14,37 en positivo. Cova Selección 22,50 en positivo. Con el Cova Selección pasa un poco igual. ¿Qué está pasando ahora con Valentum y con Magallanes? Cova Selección estos años de atrás lo estaba haciendo, vamos a llamar, bastante mal. Pues de repente, incluso un poquito peor que los Advalor. Bueno, pues vemos que este año 22,50 arriba. El Advalor, por ejemplo, menos 4. Bueno, ahí vemos una gran diferencia en rentabilidad. Decimos lo de siempre. Pues quizás ahora, si tuviéramos que hacer una cartera, incluiríamos más Advalor y menos Cova Selección. Bueno, aprovechando siempre, ambos fondos son extraordinarios, pero siempre hay que aprovechar la debilidad de los fondos, no comprar los fondos cuando están subiendo mucho, ¿de acuerdo? Oros Internacional, también un fondo extraordinario de la gestora española Oros, 11,90, Oros Iberia, 5,10, Baillie Gifford Discovery, que es de la gestora Baillie Gifford, pero sesgado hacia pequeñas compañías, un fondo donde también interesante poner el radar en el momento actual. Sextana SIE, de la gestora Sextan, rentabilidad en positivo del 17,30, sesgado hacia todo lo que tiene que ver con la región asiática. Buy and Hold Equity, gestora española de renta variable. En este caso, Buy and Hold tiene las tres gamas, renta fija, mixto y renta variable. Muy interesantes ambos tres fondos. Y el fondo mixto, para que nos hagamos una idea, es una mezcla entre el equity y el fondo de renta fija. El Buy and Hold Equity este año 9,92, pues también muy bien. Y ahora por último vamos a los fondos indexados. En este caso tenemos el Vanguard MSCI World con una rentabilidad en positivo del 26,50 y el Vanguard Small Cap con una rentabilidad en positivo del 15,21. Digamos, estos son los fondos donde nos tenemos que fijar para ser capaces de batir a los índices. Bueno, como yo siempre digo, yo creo que las rentabilidades que está teniendo tanto el S&P 500 como el MSCI World, el MSCI World, no son sostenibles a largo plazo si los comparamos con buenos fondos de renta variable, como pueden ser desde Magallanes, Valentum, Cova, Saceta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí en los próximos 5 o 10 años este tipo de fondos le van a dar un repaso bueno a los fondos indexados. Pero bueno, también lo decíamos en el año 2024 y no ha pasado, pero bueno, cada vez los fondos indexados, bueno, se están poniendo más caros. La concentración que hay ahora mismo en los índices es elevadísima, como no había desde hace muchísimo tiempo, y es un claro síntoma de pico de mercado, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es lo que no somos adivinos y no sabemos cuándo va a pasar. A este respecto, por ejemplo, en una entrevista de hace tiempo que le hacían Jason Zewin a Warren Buffett, decía lo siguiente, un poco por el mercado en burbuja y demás, ¿vale? Decía, y esto era en el momento álgido de la burbuja de las .com, ¿vale? Y bueno, para que veamos, es bastante instructiva. Este le preguntó al inversor de Omaha qué opinaba sobre todo lo que estaba ocurriendo, a lo que Buffett respondió con dos frases tranquilas, sencillas, que nunca he olvidado. Sé lo que va a ocurrir, lo que no sé cuándo. Que venía a decir un poco es que el mercado se va a caer porque las valoraciones son muy altas, pero lo que no sé es cuándo va a pasar, ¿vale? Bueno, pues es un poco lo que quería comentar. Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Estáis a tiempo de enviarme los que consideréis consultas, porque la semana que viene se viene consultorio y bueno, pues las podemos... Tengo bastantes, pero bueno, las podemos incluir. Bueno, pues sin más dilación, me despido de todos vosotros, no sin antes recordaros que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta a la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.